dejando de ser sepulcros, atendiendo a su voz. La palabra de hoy se titula Dejando de ser sepulcros y atendiendo a su voz. Amén. Padre amado, bendito Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, oh poderoso Rey, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haga mella en nuestro corazón y dé fruto, Señor, como dice tu palabra, al 30, al 60, al 40, al 100%, Señor. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, dando la palabra a través de tu Santo Espíritu y un correcto entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón y límpianos, Señor, y enséñanos, reargúyenos, instrúyenos. Tirimusúrica, Señor, te pedimos en esta hora, Mainico Tonosei, Señor, para que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a ubicar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Amén. Y la palabra de hoy se titula Dejando de ser sepulcros y atendiendo a su voz. Amén. Juan 5, capítulo 30. La palabra se titula, amén, testigos de Cristo. Amén. Tenemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección preciosa de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Amén. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado
también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creísteis. Amén. La vamos a leer hasta ahí y ahorita continuamos. Amén. Vamos a Cristo dejar en claro dos cosas: quién lo había enviado y por qué causas Él hacía lo que hacía. Amén. La primera cosa que el Señor Jesucristo deja en claro es de parte de quién viene a nosotros. Amén. El Padre. Y la segunda cosa que Él deja en claro es el hecho de por qué hacía sus obras. Amén. ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué hablaba como hablaba y se comportaba como lo hacía? ¿Por qué operaba tal poder en Él? Amén. Dejando en claro que todo lo que Él hacía, no lo hacía en sus fuerzas, ni en su voluntad, ni en su conocimiento propio, sino de acuerdo a lo estipulado por el Padre, señalado para que Él hiciese y ejecutase. Amén. Hoy por hoy, a muchos nos cuesta entender la vida y la mirada y la manera de ver Cristo las cosas. Amén. Por eso la palabra se titula Dejando de ser sepulcros y aprendiendo a mirar a Cristo tal cual es. Amén. Siguiendo sus enseñanzas, su impartición y viviendo la vida como Él, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Pues si bien Jesucristo daba testimonio de las obras del Padre a través de su vida, con más veras, cada uno de nosotros que nos hemos vuelto seguidores de Cristo mismo en la tierra, debemos dar señales y muestras de que Cristo está siendo formado en nosotros y no obras contrarias. Amén. Habéis oído que escrito está la palabra, que el Señor muchas veces exhortó a saduceos, fariseos y a todos aquellos que aún sabiendo la doctrina no entendían la vida de Cristo. Amén. Como tal. Podemos aprendernos la palabra y saber muchísimos versículos, pero la única manera en que demostramos que Cristo está siendo formado en nosotros y que seguimos su ejemplo y somos sus discípulos es viviendo la palabra, practicándola a diario. Amén. Con cada una de las cosas que ella misma nos enseña y nos exige llevar a una práctica. Amén. Si queremos dejar de ser tumbas y sepulcros blanqueados, como Él le gritaba a todos los saduceos, debemos de dejar de ver la doctrina como eso, solo doctrina, y llevarla a ser parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, pero sobre todo de una práctica continua, no solo para con nosotros mismos, sino para con nuestros semejantes. Amén. Porque es una de las cosas primordiales que Cristo vino a dar como ejemplo. El orgullo, la vanagloria, la envidia y todas estas cosas no tienen nada que ver con la palabra de Cristo y sus enseñanzas, pues Él nunca escatimó a nadie por defectos o por errores. Al contrario, Cristo fue un ser de oportunidades, amén, que no le importó nada, ni cuánto supiera uno más que el otro, amén. Dejó muy en claro que todo aquel que se acercaba a Él con la intención de buscarle tenía que ser bien recibido, acogido en sus brazos y no de otra manera. Amén. Cuando ponemos murallas y le decimos a Dios, no me parece porque toma las cosas en juego tuyas, estamos haciendo juicios que no nos corresponden, pues Cristo es el único que le corresponde decidir quién juega con Él y quién no. Amén. Vemos una enseñanza muy clara de lo que Cristo nos da a entender a través de su palabra. Y miremos la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor, y Él enseñándole a sus discípulos para dejarles en claro muchísimas cosas, y deja varios textos donde nos deja en claro cuál es el comportamiento de nosotros y qué derechos tenemos delante de Dios y a qué no podemos atrevernos. Amén. Y una de las primeras cosas que Él deja escritas y deja habladas y enseñadas a todos aquellos que vienen a ser discípulos de Cristo, para que lo pongamos en práctica y no lo tengamos en ignorancia y dejemos de ser tumbas,
y aprendamos a oír el llamado de su voz, que aún a través de su palabra hoy en día nos exhorta, nos corrige y nos redarguye, y entendamos que Cristo está siendo formado en nosotros y nosotros no tenemos el derecho a no permitirle esa formación. Amén. Mira, está escrito en la palabra y lo encuentras en los evangelios, en muchas de las parábolas. Una de ellas es la parábola de aquel que siembra trigo en el campo y a la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Dice la palabra y cuenta la escritura que vinieron aquellos que ayudaban en aquella viña y le dijeron: Señor, mira lo que ha pasado en tu campo, que hay trigo y está creciendo cizaña en tu campo. Y el Señor responde, y ellos le preguntan: ¿qué haremos? ¿Quitaremos la cizaña para que quede solo el trigo? Pero Cristo responde: no. ¿Quién cree que de quién estaba hablando esa parábola? De Cristo. Les dice: no, dejaréis pues que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Amén. Porque llegado el tiempo será apartado el trigo y la cizaña, y lo que no es de Dios será quemado en el fuego, y lo que es de Dios saldrá a la luz y quedará al descubierto quiénes son de Dios y quiénes no. Ese derecho solo lo tiene Dios. Nosotros no tenemos derecho a hacer diferencia entre nadie, sin importar cuánto creamos que hayamos dado. Amén. Pero cuando se ignoran estos versículos y esto que nos deja el Señor como pueblo, como siervos, como personas individuales, entramos en pecado contra Dios y a invalidar sus enseñanzas. Amén. Otra enseñanza que deja el Señor muy clara es cuando habla de aquel Señor. Mira, siempre Jesucristo dio parábolas explicando cómo funcionaba el reino de Dios, y muchas veces nosotros andamos cuestionando procederes del Señor porque no entendemos y no miramos la escritura y no nos juzgamos a la luz de la palabra. Amén. Otra enseñanza que deja el Señor Jesucristo es cuando dice que había un varón que tenía una gran viña y necesitaba trabajadores que trabajaran en ella, y salió a buscar a muy tempranas horas de la madrugada quienes trabajaran en ella, y contrató los primeros al aclarar el día, y luego salió otra vez a buscar y encontró otros al mediodía, y luego salió de nuevo y encontró otros al atardecer. Esto habla de aquellos que llegan al servicio de Dios, que llegan al pueblo temprano o tarde, no importa el tiempo. Dios no mide las personas por la calidad de tiempo que lleven en un lugar sirviendo o haciendo o congregándose. Eso no es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. Amén. Y mira algo, y así a veces nos comportamos con Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Jesucristo quiere enseñarnos algo, tomamos lo que hicieron estos en aquella enseñanza que Jesucristo le daba a sus apóstoles. Cuando les dice: y este salió a buscar e encontró muchos trabajadores a diferentes horas del día, y todos no trabajaron igual. Unos trabajaron muchas más horas que otros, otros trabajaron menos. Pero cuando llegó la hora de la paga, al atardecer, al anochecer, cuando él tenía que pagarle a cada uno de sus trabajadores, a ninguno le pagó diferente, a todos les pagó igual cantidad y el mismo precio, aunque no habían trabajado la misma cantidad ni habían dado el mismo esfuerzo. También dice el Señor en la palabra que todos los trabajadores se alborotaron y se enojaron contra él porque les pareció injusta su causa. Les pareció tan injusto que el Señor estuviera trayendo a su viña personas que no habían trabajado la misma cantidad de tiempo y les quisiera pagar igual. Amén. Y pelearon con él sin preguntarse con qué derecho peleaban. Y él cuenta que este Señor les dice: yo convine con ustedes pagarles un denario, ¿cierto? Por su trabajo, pagarles una cantidad, y no les estoy robando lo que convine, aunque hayan trabajado todo el día. Y a cada quien lo que yo convine pago. ¿Acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Qué acaso no le es lícito a Dios hacer con lo de Él lo que a Él mejor le parece, por cuanto es suyo y no es nuestro? A veces nos sucede que no queremos entender la escritura, aun cuando la escritura está ahí para que nosotros aprendamos de ella. Dios no nos da las cosas porque nos sacrifiquemos o nos esforcemos mucho, no las da porque esa es su naturaleza, porque le agrada bendecirnos, porque desea que estemos bien. Amén. Si fuera por esfuerzos, luchas y sacrificios, muchos no tendríamos nada, porque la mayoría trabajamos interesadamente en el reino de los cielos. Amén. Así que sí, para Dios
es más importante que tú entiendas la Escritura y así dejes de ser un sepulcro y la vivas y tengas en cuenta todo lo que viene para ser formados, para que Cristo se forme en nosotros. Cada parábola, cada enseñanza que Él le dio a sus apóstoles a través de parábolas, solamente les estaba mostrando el secreto del reino de los cielos. Por eso muchas veces digo, el que es oído, oiga, el que es entendido, entienda, porque a unos ni oyendo oirán, ni viendo verán. Amén. La palabra como tal nos muestra que para ser testigos del Señor necesitamos permitirnos vivirla en total profundidad. No se trata de solo hablarla, sino de llevarla a la práctica continua y entender cada texto que Él dejó. Como vida personal, como ministros, como siervos, como ovejas, debemos entender su palabra. Amén. Las ovejas tienen un deber con el Señor, entender su palabra, acercarse a Él y permitirle que así como a cada uno de nosotros, también Cristo les sea formado a ellos, pues Él no es inconstante y no niega su labor en nosotros. Amén. Mire algo, llegará el tiempo. Muchos estaremos pendientes de las debilidades de otros y de sus falencias, pero llegará el tiempo en que Dios saque a la luz los que son sus verdaderos hijos y los que no pertenecen a su casa. Y muchos tal vez se lleven sorpresas que no se esperaban. Amén. Así que dar por sentado que ya tenemos algo seguro no está bien y no es sabio. Amén. Más sabio sería tener un poco de humildad y entender que cualquiera de nosotros podría resultar siendo cizaña para Dios. Amén. O siendo buen trigo. Eso solamente lo va a decidir Dios al final del camino que nos haya puesto a recorrer a cada uno. Amén. Por ende, hoy les dice el Señor, ¿por qué en vez de ser tumbas empiezan a llenar sus vidas con mi palabra y con la práctica de ella para que Cristo sea formado en ustedes? Amén. Vemos otra enseñanza donde dice el Señor que a cada uno nos entrega talentos. Amén. Vemos otra palabra donde Cristo deja muy en claro que cada uno tiene talentos y que nadie, por más que quiera tomarlo de otro, podrá. Es más, dice que al que tiene poco, lo que tiene le será quitado, y al que tiene más le será añadido. Amén. No podemos esperar que si Dios, siendo quien es, y que tiene el derecho y el aval para hacer lo que Él quiere con las cosas de Él, nosotros tengamos algún derecho de reprocharle su manera de hacer las cosas. Amén. Dios, Jesucristo mismo, mostrando la paternidad de Dios en la tierra y mostrándonos el corazón de su Padre y cómo era y por qué le era necesario hacer las obras del Padre, nos dejó muy en claro cómo piensa el Padre y cómo ve el Padre las cosas. Amén. Y el Padre jamás va a dejar de dar oportunidades a quien las quiera tomar. El problema es que en el camino el ser humano pasa por muchas cosas y esas oportunidades que a veces son tomadas llegan a ser un cambio de razón en nosotros. Amén. Pero es de cada uno de ustedes aprovechar las oportunidades que el Cristo les da y no dormirse. Satanás vive a la puerta de sus vidas, esperando a ver de qué manera tú te duermes para él atacarte. Y no le interesa que tú entiendas lo que Cristo dejó para que tú hagas y vivas. Amén. Para Él es mejor que tú invalides, anules y quebrantes cada palabra que Él dejó escrita y no la vivas. Amén. Si Dios dice que le es lícito hacer con lo de Él lo que Él quiere, ¿tú cómo crees que Satanás va a atacar tu mente y tu corazón? De manera que opongas a la manera de obrar de Dios para con cada uno de nosotros, olvidando lo que está escrito en la palabra, en donde dicen que a Dios no le interesa cuánto trabajas, cuántas horas. Si Él queda y reconviene con algo contigo, Él lo hará, y no es lícito de ninguno de nosotros hacer reclamo por ello. Amén. Eso significa que si Dios tiene programadas oportunidades para los siervos, para la iglesia, para el pueblo, a nadie le es lícito reprocharle eso a Dios, porque no somos quienes para opinar en el gobierno de Cristo y en cómo Él maneje sus cosas. Amén. Las oportunidades las da Dios, no las damos nosotros.
Si nosotros fuésemos soltados en las manos del ser humano, seríamos destrozados, porque el ser humano carece muchas veces de compasión, está lleno de egoísmo y de mezquindad, y muchas veces no perdona nada y no olvida el pasado de nadie. Amén. Pero Cristo siempre nos deja escrito en su palabra que Él no escribe nuestra historia cuando llegamos a conocerlo, que todo el tiempo estaba escribiendo nuestras vidas, porque su propósito más grande es que nosotros realmente testifiquemos con nuestra propia vida que Cristo está en nuestras vidas siendo formado. Amén. La manera de dejar de ser sepulcros o tumbas es aprender a entender lo que la palabra nos dice y afirmarnos en los verdaderos rudimentos de la palabra y no en lo que vemos superficialmente. En una iglesia como estas o como las grandes llega de todo. Llegan personas con un corazón humilde para servir y otras a las que el proceso les tiene que formar eso. Amén. Otras con emociones, otras con muchas cosas, y van a llegar de todo tipo. Así como en tu familia hay cosas que no te agradan, así pasa en el hospital del Señor. Pero las puertas de Dios no están cerradas para nadie, porque su casa es casa para todos aquellos que le necesitan y desean buscarle. Amén. La decisión de quién lo está buscando en verdad y de examinar los corazones le compete a Dios y no a los hombres. Amén. De diferir es de nosotros, de contradecir es del hombre, de razonar es del hombre, de pelear es del hombre. Pero en vano peleamos cuando lo que estamos peleando no es de nuestra propiedad, sino de propiedad del reino de los cielos. Amén. Una pelea correcta, les dice el Señor hoy a todos y cada uno de ustedes, es cuando aprendemos a mirar a Cristo de frente, a aprender sus enseñanzas, a ejecutarlas y a vivirlas. Ahí se empieza a hacer una pelea correcta. Amén. Por el reino de los cielos. Amén. Pero mientras la pelea sea incorrecta, Dios jamás va a estar de acuerdo con nosotros. Amén. Apóstol. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 25 al versículo 28. La enseñanza de hoy tiene que ver con dejar de ser sepulcros. Amén. ¿Y qué es un sepulcro? Es una tumba donde se guarda un cadáver. Amén. Mira lo que dice la palabra en el versículo 25 de Mateo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Cuando el Señor Jesucristo se refería a los fariseos y a los saduceos de ser sepulcros blanqueados, estaba hablando acerca de lo que es el corazón. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban los fariseos? De hecho, los fariseos y los saduceos eran una ramificación del judaísmo. Amén. Ellos creían ciertas cosas del judaísmo, pero a su manera. Amén. A su manera creían. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11.
Dice el versículo 44, Lucas 11, versículo 44, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Saben? Pensamos que solamente los zombies son los que salen en las películas. Amén. Cuando fuera en la calle hay muchos zombies que andan. Amén. Muertos en vida. Sepulcros. Pero lamentablemente, como Dios me ha estado hablando en estos días, hay muchos sepulcros en las iglesias. Muertos. Vamos a la iglesia, pero vamos a hacer un acto de presencia. Vamos, pero nuestras vidas no cambian. Seguimos siendo rencorosos, odiosos, no perdonamos. Amén. No amamos al prójimo, no amamos a los hermanos. Queremos que todos nos perdonen, pero no queremos perdonar. Queremos tratar a los fáciles, pero a los duros no los soportamos. Somos sepulcros. Estamos en la misma postura de los fariseos y los saduceos. Pensamos que los fariseos y los saduceos eran de ese tiempo. Déjame decirte que hay muchos fariseos y muchos saduceos metidos en las iglesias. Sepulcros blanqueados. Mientras nuestra vida no cambie, seguiremos siendo sepulcros. Nuestro cuerpo será una tumba que guarda un muerto. Amén. Sepulcros. Algo que me impacta bastante, de algo que Dios me ha estado hablando en estos días, y que hoy precisamente se tocó el tema. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 5, del cual estaba hablando la profeta. Versículo 20 al versículo 22. Dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ojo, ese levanta a los muertos y les da vida, está hablando de muerte física, así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Ahora, Jesús, cuando estaba hablando a los fariseos y a los saduceos, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A una muerte física o a una muerte espiritual? A una muerte espiritual. Ellos estaban muertos, no ejercitaban el amor. Por eso cuando Jesús muchas veces fue a la sinagoga y sanó en medio de los servicios, ¿cierto? ¿Qué decían los fariseos? ¿Por qué vienen a ser sanados en el día de reposo? Hay otros días para que sean sanados. No tenían amor, no tenían misericordia, no tenían, estaban muertos en vida. Y muchas veces nosotros estamos muertos en vida. ¿Y por qué? Porque no hacemos las obras de justicia que Dios terminó que nosotros hiciéramos. Amén. No queremos hacer las obras de justicia que Dios quiere que seamos. Debemos escuchar a su llamado. Quiero que vayamos ahora a Juan capítulo 11. Déjame decirte que hay 3 tipos de resurrecciones. Amén. Muy aparte de lo que Él va a hacer la resurrección para los últimos tiempos. No me quiero centrar en esto. Va a haber una resurrección de gloria para los que mueran y esperen en Jesús. Va a haber una resurrección para todos
para el juicio del gran trono blanco, pero no me voy a centrar en esa resurrección. Hay una resurrección cuando el Señor, como Jesús estaba hablando, así como el Padre resucita a los muertos y da vida, Dios levanta muertos físicamente. Amén. Pero Jesús estaba centrando en la resurrección y no estaba hablando de la resurrección para los últimos tiempos. Está hablando de una resurrección espiritual. Amén. Y mira lo que dice acá en Juan capítulo 11. Versículo 22. Perdón, versículo 17. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Estaba qué? Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará de resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Es esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Y Jesús ha venido a darnos ¿qué? Vida. Amén. Jesús ha venido a darnos ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Amén. Y esa vida en abundancia, ¿a qué hace referencia? Muchos carros, muchas casas, muchos hijos. ¿A qué hace referencia esa vida en abundancia? ¿Qué día? Esta semana una panita me envió una prédica de una predicadora. Y como maestro en la palabra, yo soy muy celoso en la parte doctrinal. Entonces indagué primero quién era esa persona. Resultó ser que ella se apartó del cristianismo. Se fue. Dijo: yo me aparté del cristianismo, ya no soy más cristiana, porque vi muchas cosas en el cristianismo y decidí más bien alejarme. Y entonces entró a la parte del Talmud, la Torah, a seguir las doctrinas rabínicas. ¿Cómo vamos a pretender apartarnos de Jesús y querer seguir al Padre, cuando el único camino al Padre es Jesús? Muchas veces tú vas a encontrar grandes problemas en el camino cristiano. Te vas a encontrar con muchos problemas con hermanos, ministros, ciertos temas, infinidad de cosas tú te vas a encontrar. La profeta decía algo muy interesante. ¿Qué es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor es un club social. ¿Qué es la iglesia del Señor? Es un hospital. ¿Qué dijo Jesús? ¿He venido por sanos o por enfermos? ¿Por quién vino Jesús? ¿Por los sanos o por los enfermos? ¿Por quién vino Jesús? ¿Por los justos o por los pecadores? ¿Quiénes son los que llegan a la iglesia? ¿Solo los justos? ¿Solo los sanos? ¿Quiénes llegan a la iglesia? Los enfermos y los pecadores. Y en ese camino que tú vas a ir avanzando, te vas a encontrar con muchas cosas donde Dios te va a llevar a ejercitar ¿qué? El amor. ¿Sabes qué pasaba con los fariseos y los saduceos? Había religiosidad en ellos, había dureza de corazón y de cerviz. Por eso buscaban tolerar los que ellos creían justos, pero no los que Dios determinaba
que eran parte de él. Cuando Jesús, mira, hay algo muy interesante, y es que cuando Jesús confrontaba a los fariseos y a los saduceos, los confrontaba para que ellos conocieran la vida. Cuando uno de estos le pregunta a Jesús, le dice, ¿cuál era el gran mandamiento? Y Jesús le dice, y este le dice, oh maestro, verdad has dicho. Y Jesús le dice, estás así de cerca de ser salvo. ¿Estás así de qué? De cerca. No solamente es conocer la palabra, es vivirla. Si la palabra nos confronta que tenemos que perdonar, ¿será que es algo de pensar? ¿Será que si la palabra nos dice de amar al prójimo, es de pensar? ¿Será que la palabra si nos dice amaos con paciencia, es de pensar? Amén. Si la palabra nos dice soportaos unos a otros, ¿es de pensar o es de aplicar? Porque déjame decirte que muchos pensamos, pero no actuamos. Los fariseos pensaban y dialogaban, no actuaban. Mira esto. Vamos al versículo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Lázaro qué? Versículo 44. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Amén. Gloria a Dios. Uno gozarse con un milagro de esos. Amén. Pero déjame decirte que esa resurrección de Lázaro fue un prodigio, un milagro extraordinario. Pero en sí, en la vida de Lázaro, no iba a hacer nada. Porque mucha gente recibe grandes milagros y maravillas del Señor, pero su vida no cambia. Pero Jesús vino a darnos una vida, y vida en abundancia. Vida que cambia y transforma. Vida que realmente quiere que nosotros vivamos siendo diferencia. Amén. Quiero que vayamos ahora a Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Pensamos que la vida eterna es cuando Jesús venga por segunda vez. Pensamos que la vida eterna es cuando vamos a estar allá en el cielo, en el tercer cielo, en el paraíso, alabando y glorificando al Señor, allá siendo ciudadanos de la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, aleluya, gloria al Señor. Pensamos que el Zoe de Dios, su vida eterna, será allí. Cuando Jesús acá muy claro lo dice en versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Que te qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? Enviado. ¿Sabes algo? Los fariseos y los saduceos, los religiosos de ese tiempo y los religiosos de esos tiempos, eran sepulcros blanqueados. ¿Y sabes por qué? Porque le pasaba lo que de pronto le pasaba a Job. De oídas oía del Señor. No podemos buscar de oídas escuchar de Dios. No podemos solamente tener un concepto de quién es Dios, de quién es Jesús.
Cuando tú decides realmente conocer quién es Dios, Él te va a hacer entender quién es Él. Y entonces Él te va a llevar a actuar como actúa el Padre. Amén. ¿Cómo actúa qué? Y Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de tolerancia, de paciencia. Amén. Dios es un Dios de qué? De cambio. ¿De qué? De cambio. Dios es un Dios de cambio. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida por la vida de Él. Ahora déjame decirte que cada uno de nosotros, cuando hemos llegado a los pies del Señor, hemos llegado como muertos en vida. Así como Dios le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto atendió a la voz y resucitó. Muchas veces Dios nos dice, sígueme, obedéceme, cambia. Y nosotros, hermano, Lázaro escuchó, nosotros no escuchamos. Nosotros no atendemos. Nos hacemos tardos de oído. Cuando a veces Dios me dice, oye, perdona, oye, ama, oye, mira, quita eso, oye esto, nos hacemos tardos. No atendemos a la voz del Maestro que nos dice, sal fuera. Resucita. Amén. ¿Qué? Resucita. Quiero que vayamos ahora a Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. ¿Sabes? El apóstol Pablo dice que nosotros debemos mostrarnos como vivos de entre los ¿qué? Entre los muertos. ¿Cómo así? Sí. La palabra habla que todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo es un ¿qué? Muerto. Por eso les decía, déjame decirte que no solamente zombies son los que encontramos en las películas. Cuando tú sales a la calle, solamente ves muertos. Por ejemplo, el 31, estábamos con mi esposa fuera, ¿cierto? No celebrando el Halloween. Y solo veíamos muertos. Muertos. Y no muertos porque estaban disfrazados, no. De hecho, había unas mujeres que no estaban nada muertas, disfrazadas de muertas, no. Salían prácticamente desnudas. ¿Cierto? Pero ¿qué estábamos viendo nosotros? Muertos. ¿Muertos qué? Muertos vivientes. Sepulcros blanqueados. Porque déjame decirte que todo aquel que no tenga a Cristo no tiene la vida. Y al no tener la vida, que es Jesús, está muerto. Pero lamentablemente muchas veces hay muertos en las iglesias. Porque no quieren dejar la religiosidad. No quieren cambiar su vida. No quieren cambiar su modo de pensar, de actuar, de vivir. Quieren seguir el mismo patrón que vivían antes de. Y mira lo que Jesús habla acerca en esta parte. Mira lo que dice acá. Versículo 6 de Lucas 13. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la ¿qué? No la halló. ¿Una qué? ¿Una qué? Dice, una higuera plantada ¿qué? En su viña. Dile a tu hermano que está a tu lado, mírelo a la cara. Dile, hermano, hermana, tú eres una higuera. Yo soy una higuera. Amén. ¿Eres una qué? Una higuera. Tú eres una higuera. Yo soy una higuera. La palabra en Romanos, presta atención, describe que tú y yo éramos el olivo ¿qué? Silvestre.
¿El olivo qué? Silvestre. ¿Cuál es el pueblo original de Dios? Israel. Amén. ¿El pueblo original de Dios es quién? Israel. Quiero enseñarles aquí algo. Amén. Ojo. ¿El pueblo original de Dios es quién? Amén. ¿Y la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pueblo de Dios. ¿Dios tiene dos pueblos o tiene un pueblo? ¿El pueblo original de Dios es quién? Israel. Amén. Pero en Jeremías y en Ezequiel, Dios habló de un nuevo pacto. Amén. Pablo ratifica el nuevo pacto que iba a hacer con la casa de Israel. Un pacto que iba a incluir a los extranjeros, es decir, a nosotros los que éramos gentiles. Amén. Nos iba a incluir a nosotros, a ti y a mí, en ese pacto. ¿Por qué? Porque Israel, el pueblo original, no quiso obedecer a Dios. Quiso seguir su propia justicia, dijo el apóstol Pablo, y no la justicia de Dios. Entonces Dios se tomó un pueblo que no era pueblo para provocar a celos ¿a quién? A Israel. La iglesia de Jesús es el pueblo que Dios se tomó para producir a celos ¿a quién? A Israel. Ahora, el apóstol Pablo dice que Dios quitó una pared que separaba a los judíos de los gentiles. Y de dos pueblos hizo ¿qué? Uno. Amén. ¿A través de qué? De la obra de la cruz. Así que ya no hay dos pueblos, sino un solo pueblo. ¿Y cuál es el pueblo del Señor? La iglesia de Jesús. Donde, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ya no hay judío ni qué, ni griego, ya no hay esclavo ni libre. Somos uno en Cristo. Pero quiero que me prestes atención a esto. Tú y yo éramos el olivo silvestre, no el olivo natural. El olivo natural era Israel. Y Dios nos introdujo a nosotros en el buen olivo. Quiere decir que Dios pensó en ti y en mí para hacernos parte de su pueblo. Nos plantó en su ¿qué? Dice, nos plantó en su ¿qué? Viña. Y su viña es su pueblo. Amén. Déjame decirte que no es judío el pueblo de Dios, sino, como dijo el apóstol Pablo, judío es aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy mucha gente se está volviendo a la Torá, pero no a Jesús. Están buscando adorar a Dios, pero no a Jesús. Y Jesús dijo en el 1 Juan capítulo 5, el apóstol Juan dice que si nosotros no creemos al testimonio de Dios, que es que nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su ¿qué? En su Hijo, no estamos en nada. Hemos negado la vida. Yo no puedo pretender adorar a Dios apartado de Jesús. Si el que me lleva al Padre es ¿quién? Jesús. Amén. Ahora, mira esto. Dios nos entabló en su ¿qué? Viña. ¿Como qué? Como higueras. ¿Alguno es un tronco acá? Levante la mano, el hermano tronco. Nadie, ¿cierto? Nos plantó como ¿qué? Higueras. ¿Y qué es una higuera? ¿Qué es una higuera? Un árbol que da frutos. ¿Sí o no? ¿Un árbol que qué? Que da frutos. Ahora, mira esto. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera que plantada en su ¿qué? En su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no la ¿qué? ¿Quién es el que busca fruto en nosotros? ¿Quién es? ¿Seguro? El dueño de la viña se llama Dios. El Padre es el dueño de la viña. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, en 1 Corintios 3, dice que nosotros somos labranza de Dios. ¿Edificio de qué? De Dios. Tú y yo somos labranza del Señor. El dueño de la viña, ¿quién es? Dios, el Padre. Pero ¿quién es el que está trabajando en la viña? Bueno,
Versículo 7. Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto, ¿qué? En esta higuera, y no la, ¿qué? No la hallo. ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? María. Bartolomé. Sí, porque es que a muchos quieren ponerlo hoy a la diestra de Jesús. El que está a la diestra del Padre se llama Jesucristo. ¿Eh? Muchos quieren poner a la diestra del Padre mucha gente. Es más, hasta Juan y Jacobo también querían ese puesto. El único que está a su diestra se llama Señor Jesucristo, a quien le dio el poder, el señorío y le dio la autoridad, y al que le dijo: hasta que suprima todo dominio, todo poder bajo tus pies. Es decir, elimine todo aquello que se ha querido engrandecer, para que tú seas el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Ahora, el viñador se llama ¿quién? Jesucristo. Ese es el que está trabajando en la viña, y ese es el que está trabajando en la higuera que eres tú y que soy yo. Amén. Y me impacta porque mira esto. Jesús habla de 3 años viniendo a buscar ¿qué? Fruto. Esos 3 años no son literales. Esos 3 años son figurativos, simbólicos. Amén. Imagínate, conociste del Señor hace 5 años. Y en los 5 años Dios ha venido trabajando en una prédica, en una enseñanza, hablando entre hermanos, de pronto un mensaje, ¿cierto? Respecto a qué? Alguna determinada área de tu vida: la fornicación, el adulterio, la mentira, el perdón, el rencor, el resentimiento, la mentira, la vulgaridad, la pornografía, tantas cosas. Amén. Tantas cosas Dios ha venido hablando. Amén. ¿Para qué Dios te habla? ¿Para qué? ¿Para qué Dios viene hablándote, viene incomodándote? ¿Para qué? Para que des fruto. Amén. Y entonces Dios determiné este tiempo para que éste diera ¿qué? Fruto. Y no lo da. ¿No lo qué? Mire lo que dice Jesús. Y no lo hallo, versículo 7. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿De qué sirve tener una higuera que no da fruto? ¿De qué sirve tener una higuera que no da fruto? ¿Qué dijo el profeta Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista referente a Jesús? Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja ¿en el qué? En el fuego que nunca se apagará. Amén. Mira lo que dice acá: córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Versículo 8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Ojo, déjala todavía hasta qué. Ese año no es literal, es simbólico y figurativo. Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Y la qué? ¿La qué? Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás, ¿qué? Déjame decirte que a Dios le pretende, le sirve, le beneficia tener sepulcros en su viña. Amén. ¿A Dios le interesa tener sepulcros en su viña? Jesús murió en la cruz para tener muertos vivientes. Déjame decirte que el tiempo que Dios determinó para que tú y yo demos fruto, tenemos que darlo. O si no, viene un tiempo extra. ¿Y sabes cuál es el tiempo extra del Señor? Cuando Jesús interviene
para poder cavar, para poder empezar a trabajar. Y ahí es donde la vida cristiana empieza a ponerse dura en una determinada área. ¿Sabes? Cuando tú no entiendes a la palabra del Señor por una prédica, por una enseñanza, por un consejo, por una exhortación, Dios va a buscar que tú des fruto por las buenas o por las malas. Cuando ve Dios que tú no das fruto en una área, déjame decirte que tú entras en un problema grande con el Señor. Porque Dios no se va a llevar muertos ni sepulcros para el cielo. Como dijo el apóstol Pablo, vivos de entre los muertos. Así que tú y yo nos volvemos en gran manera responsables y ya no hay justificación cuando Dios nos enseña a través de su palabra respecto a una área. Señor, yo no lo sabía. Sálgale con eso al Señor y verá. Porque déjame decirte que, como dijo Jesús, toda palabra ociosa que los hombres hablen darán cuentas en el día del juicio. Quiere decir que cada cosa que tú y yo hablamos, hacemos, pensamos y actuamos está siendo registrado. ¿En dónde? ¿En dónde está siendo registrado? En los libros que están en el cielo. Por eso la palabra habla en Apocalipsis que del juicio dice se abrirán los libros. ¿Y luego qué? El libro. El libro de la vida. Los libros. Esos libros registran tu vida y la mía. ¿Qué estamos haciendo? Amén. De pronto un hermanito te hizo sentir mal de la patrona. ¿Qué está esperando Dios? Que perdones. Todo lo que tú vas haciendo se va registrando. De pronto vino una tentación que Dios está esperando. Vino una prueba. ¿Cómo te comportas ante la prueba? Déjame decirte que ser sepulcro significa no querer avanzar, no querer cambio, seguir un muerto en vida. Ser un vivo representa la vida de Dios en mi vida. Me impactó un texto, estaba en mi tiempo de intimidad con Dios. Por ahí lo compartí, de fuego. Y me impactó bastante lo que el apóstol Juan hablaba. Quiero que vayamos a 1 Juan 3. ¿Cuántas paternidades hay? ¿Cuántas paternidades hay? ¿Cuántas? Por ahí he dicho, ¿una? Dos paternidades. Y no me estoy refiriendo a la paternidad de sangre y carne. No. ¿Alguno aquí fue engendrado por el Espíritu Santo? Levanta la mano. No, ¿sí o no? Un papá, una mamá se pusieron a jugar, se resbaló, algo pasó, no sé. Pero tú y yo fuimos concebidos por la obra de un hombre y una mujer, ¿sí no? Pero acá no me estoy refiriendo a una paternidad de carne y sangre, sino una paternidad espiritual. Mira lo que dice acá en el versículo 10 de 1 Juan 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ojo, presta atención. En esto se manifiestan ¿qué? Los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Ojo, ¿el diablo tiene hijos? Sí. Dile a tu hermano que está a tu lado, el diablo tiene hijos. Y Dios también. Amén. Mira esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me impactó que solamente este versículo, el apóstol Juan, con tanta sabiduría del Espíritu, explicó algo tan complejo en dos simples palabras. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Si tú no eres de Dios, entonces ¿de quién eres? Del diablo. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia significa un cambio de vida, una rectitud y una integridad en tu proceder. Amén. Por ejemplo, te metieron un billete falso. Fuera poquito, 20, 5, 100,000. Usted con esa rabia, con ese mal genio, no. Va y se lo mete a alguien más. Y usted, uy, no, es que yo soy Pilo. Pilo, hijo del diablo eres. Eso no es ser Pilo, eso es ser hijo del diablo. ¿Por qué? ¿Eso se llama justicia? Eso se llama injusticia. Amén. Mira lo que dice. Todo aquel que no hace justicia, esa justicia representa el proceder de Cristo. La segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de manera que si alguno está ¿qué? En Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú fuiste hecho ¿qué? Nueva criatura. Esa nueva criatura significa que actuaste y debes actuar en justicia, la integridad de lo que el Señor nos demanda. Amén. 1. El que no hace justicia es del diablo. Y el que no ama a su hermano es ¿qué? Es del diablo. Ahora, ¿cuál hermano tenemos que amar? ¿A cuál hermano tenemos que amar? Solo a ese que me cae bien y huele más rico. ¿A quién hacemos? ¿A quién debemos amar? ¿A cuáles hermanos? A ver. Nunca Jesús dijo, van a ser selectivos, van a ser parciales. ¿Sí? A todos. Los que huelen rico y los que huelen feo. Los bonitos y los feos. Los complicados y agradables. Es más, el mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando habló acerca de los enemigos. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No haces así también los mundanos? ¿A quién hay que amar? A todos. El cristiano que no ama, y el Señor me dio una enseñanza acerca, que luego se las voy a dar, me hablaba del cristiano homicida. Enseñanza es tremenda. Déjame decirte que los homicidas no solamente los que vemos allá afuera. El que mató a un niño, una niña, una mujer, a un hombre, no. Déjame decirte que también en la iglesia hay cristianos homicidas. Esta palabra me la trae el Señor referente a lo que mi esposo está hablando, lo que el apóstol está diciéndoles. Esa es la palabra, y algo muy grande que deja el Cristo establecido es la mayor manifestación de amor para cada uno de nosotros. Amén. Dice el Señor que Dios es amor. Esa dice la palabra, que Dios es amor. Pero ¿de qué manera Dios es amor para con todos nosotros? Dice la palabra que Él nos amó primero a nosotros y que por ende nosotros, como Él nos amó, debemos amar de igual manera a los demás. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 al 21. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En nosotros tenemos un mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, para que esto no le sea contado por pecado. Amén. No es de escogencia, como lo decía el apóstol. No se puede escoger
entre el cuerpo de Cristo a quien amar, porque Cristo no lo hizo con ninguno de nosotros. Amén. Él no escogió a quienes iba a amar y a quienes no iba a amar. La salvación y el amor de Cristo está para todos, para aquel que quiera tomarlo, vivirlo y llevarlo a cabo. Amén. Y mostrarlo. Por ende, cuando nosotros incurrimos en cosas y le preguntamos a Dios, ¿qué hemos hecho para agredirte? Puede ser que muchas veces estamos dejando de cumplir el principal mandamiento que Él nos deja los unos con los otros. Y esto hace que nosotros no avancemos, que nos estanquemos y que no podamos ver claramente lo que el Señor a través de su Santo Espíritu nos quiere enseñar. La base de lo que Dios hizo en la tierra, la razón por la que el Padre envió a Cristo a la tierra no fue otra más que por enseñarnos lo que es el verdadero amor. Él no envió a Cristo a la tierra para enseñarnos egoísmo, envidias, contiendas y pleitos entre los unos y los otros. Él lo envió para mostrarnos que el amor no es como lo que nosotros pensamos, que es muy diferente y que no hace estimación entre unos y otros. Se da para aquel que quiera tomarlo, quiera recibirlo y quiera tenerlo con Él. Amén. ¿Cómo crece el amor en nosotros? Ejercitándolo. Y tristemente, hoy en día en el cuerpo cristiano, lo que más se ve es una mala ejercitación del amor de Cristo en nosotros. ¿Y cómo hacemos esa mala ejercitación? Cuando nos pasan cosas y no queremos amar y ejercitar el amor. Lo que hacemos es llenarnos de rabia, llenarnos el corazón de muchísimas cosas que no permiten que tú avances. No porque Dios no quiera. Dios ya nos enseñó la mayor manifestación de amor y nos dejó el mayor ejemplo, que es Cristo. Es de nosotros seguir su ejemplo, vivirlo y es permitirle a Cristo ser formado en nosotros, para cada siervo, para cada oveja. Cada uno de ustedes representa una estimulación del amor de Dios, amén, en nuestros corazones. Así que sí, cada uno de nosotros tiene una obligación con Cristo cuando le hemos conocido y hemos venido a sus caminos a seguirle, y es ejercitar el ejemplo que Él nos dejó. Y la única manera que tenemos de hacerlo es con el cuerpo en Cristo. Mira, la palabra también se refiere en un versículo donde nos dice el Señor que qué recompensa tendremos si hacemos bien al que es de nuestra propia línea sanguínea, pero aborrecemos a aquel que no tiene nuestra línea sanguínea, pero viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice que esto no es agradable delante de Dios, pues para Él es más importante los miembros de su cuerpo que aún su línea sanguínea. Entonces, si Dios pone en una balanza algo tan importante como esto, ¿cuánto más nosotros que le estamos conociendo? Amén. Por ende, hoy les dice el Señor, ¿de verdad seguimos preguntándole al Señor qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo servirle adecuadamente? Si no ejercitas la enseñanza que Él deja, no vas a poder servirle a Dios adecuadamente, puesto que Dios no se fija en tus capacidades o tus defectos, sino en la capacidad que tienes para amar y perdonar a otros cuando te llama a ser su siervo o a ser su oveja. Amén. Él no está mirando hasta dónde le puedes demostrar a Dios con tu trabajo físico, sino realmente la verdadera prueba que tiene que pasar el ser humano en la tierra es la demostración de amor de Cristo por cada uno de nosotros. Y es la prueba en la que más el pueblo de Cristo se raja. Es la prueba en la que más fallamos a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos es más fácil odiar, llenarnos de rencor y poner parapetos que Dios no ha puesto, ponerle murallas a algo que Dios nunca le puso. Amén. Si Dios mismo renunció a su Hijo para mostrarnos cuánto se tiene que hacer para dar verdadero amor, cuánto más nosotros tenemos que aprender a ejercitarlo. Me decía el Señor, oír su voz es aprender a entender lo que la Escritura nos está dejando en claro y lo que Cristo pidió que se hiciera. Amén. Oír su voz es vivir su palabra, pero sobre todo hacer nuestro trabajo con excelencia para Dios. Y la única manera en que cada uno de nosotros va a hacer un trabajo excelente para Dios es ejercitando el amor de Cristo en nuestras vidas. No es de otra manera. No es por cualidades, no es por talentos, no es por dones. Es la capacidad que tienes para amar como lo hizo Él. Amén. Ese amor
ya está derramado en cada uno de nosotros, porque toda persona que viene a los pies de Cristo recibe el amor de Cristo en su corazón al conocerle. Pero es de nosotros el deber de mostrarlo, para que nuestro testimonio y nuestra manera de comportar gane a los que no se pueden ganar con la palabra, sino con lo que se muestra en amor y en obras. Amén. Por ende el Señor les dice, sí, aprender a oír su voz es una parte muy importante para nosotros, pero no solo escucharla, sino obedecerla. En la palabra es casi que la voz completa y tangible de Dios, más que cualquier otra cosa, que nos confronta y nos redarguye para corregirnos y enseñarnos. Amén. Por ende, nos es lícito aborrecer a alguno por falta de conocimiento, por errores físicos. Nos es lícito desmeritar a alguien por el hecho de que no llegó a tiempo o en el tiempo que nosotros pretendemos que lleguemos. La palabra me aclara que muchos serán primeros y otros postreros, y aquellos que se vuelven postreros fue porque fueron incapaces de desarrollar el primer mandamiento que nos deja el Señor, que es el ejercitar de su amor. El servicio a Dios, el seguir a Dios, el caminar con Cristo es cuestión de amor, pero amor genuino por Dios, no un amor fingido. No se le ayuda a nadie y no se levanta a nadie si no estás dispuesto a amar primero a Dios, quien te está dando el ejemplo más grande para levantar a otros. Amén. Así que sí, hoy les dice el Señor a todos y cada uno de los que están hoy aquí presentes, todos y cada uno tienen una utilidad en el cuerpo de Cristo. Desde el dedo más grande hasta el dedo más pequeño viene a hacer algo en el cuerpo de Cristo, porque nadie es inútil. Pero para ese algo usted tiene que aprender a vivir en amor, un amor que va a ser probado constantemente en la labor que Dios le demande a usted hacer para con los demás, un amor que no se mide y que no tiene derecho a rendirse o a cansarse. Amén. Un amor insistente que no se agota por el hecho de que vengan pruebas o fallas o faltas. Amén. Hoy les dice el Señor a todos y cada uno de los que están aquí hoy sentados: no se le sirve a Dios porque a mí me agrade a alguien o me guste más que otro. Se le sirve a Dios obedeciendo lo que Él estipuló para hacer. ¿Y cómo se aprende a servirle a Dios? Entendiendo su palabra y mirándonos y confrontándonos a la luz de ella. Ser siervo no requiere tanto. Ser servidor o ser parte del miembro de Cristo requiere más de amor que realmente de virtudes y de talentos. Más de amor. ¿Saben? Dios nunca va a poner a nadie a llevar la soberanía de un pueblo si primero no ha medido el corazón de esa persona en la capacidad que tiene para amar, hacer justicia conforme al corazón de Dios y no al de nosotros, en la capacidad que tiene para hacer la labor que Dios necesita que éste desempeñe. Pensar y madurar, santificar mi vida, crecer en justicia o detenerme. Yo soy el que determino. Yo sé que hoy la enseñanza que Dios está dando a muchos, les entró por acá, le limpió el oído, salió. Y mañana ni se acordará. ¿Sabes por qué? Porque no estamos en la postura de los apóstoles. Ellos atendieron y comprendieron. Y por eso Jesús les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Amén. Si estuviera acá Jesús, ¿usted le prestaría atención? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le prestarían atención si Jesús estuviera acá físicamente? Mentiras. Juan, ¿sabe qué dijo? Si no amáis a tu hermano que ves, mucho menos amarás a Dios que no ves. Si hoy están escuchando su palabra y no le prestan atención, tampoco lo escucharían si Él estuviera aquí. Yo determino cuánto crezco y cuánto avanzo. Yo soy el que determina. Así que, hermanos, tú eres el que decides salir del sepulcro o permanecer en él. Nadie más lo va a determinar. Mi esposa y yo, los pastores principales, los ministros principales de todo este ministerio, nuestra labor es hacer la labor, amar, perdonar, soportar en amor, hacer nuestra labor. Pero lamentablemente en nuestros ya casi 8 años de ministerio hemos visto que muchas personas
se vuelve no imposible, se vuelve complicado que Dios haga la obra. No porque Dios no quiera, no, porque nuestro corazón se vuelve una labranza llena de piedras, llena de metales, llena de cosas que no dejan que Dios pueda labrar. Amén. Lo que les enseñaba la vez pasada, el corazón es como pedregales, es como un lugar lleno de tierra, fuerte, ¿cierto? Lleno de espino, lleno de maleza. Un buen corazón. Y el buen corazón, el que sabe y entiende y comprende para qué está buscando a Jesús. Yo soy el que determino dar fruto al 60, al 30 o al 100 por uno. Yo soy el que determino. Hay gente que se le enseña y se le habla y se le exhorta, y aquí no pasa nada. No porque Dios no quiera, porque nosotros no queremos ese cambio en nosotros. No queremos esa realidad en nosotros. El avanzar no está en Dios, el avanzar está en nosotros. Porque tu corazón es un campo que tú determinas cuánto Dios puede obrar o cuánto Dios no puede obrar. A veces tenemos las manos de Dios atadas, no porque Dios quiera tener sus manos atadas, nosotros se las atamos. Y como Dios nos ha venido mostrando a mí y a mi esposa, los pastores principales de la iglesia, porque déjame decirte que son sus pastores principales, que Dios les muestra el estado del pueblo, porque a nosotros es el que nos va a rendir cuenta qué hicieron. Y Dios nos ha mostrado cómo está el corazón de muchos. Hay unos que tienen un corazón bueno en tierra, ¿sabes? Y hay unos que, ay, Padre de la gloria. Hay unos que hay que entrar con retroexcavador, ¿oyó? Y hay unos que hay que meter hasta dinamita para volar esos cañones que hay en ese campo. Y uno dice, uy, santo de la gloria. Pero ¿sabes? Aún mi esposa y yo, sabiendo cómo está el corazón de muchos, le hemos dicho a Dios, no es que tú no puedas hacerlo. Haremos nuestro trabajo para que tú puedas hacer en el pueblo, Señor. Haremos lo que nos toca hacer. Tú determinarás el resultado. Por eso, ¿sabes? Con mi esposa hemos aprendido a no desechar a nadie. Todos y cada uno de nosotros somos partícipes de las mismas oportunidades. Porque, ¿sabes? Jesús no echa fuera. Amén. ¿Él no echa qué? Fuera. Él no rechaza a nadie. Él recibe. Y a cada uno nos da qué? Oportunidades. Ahora, me impacta lo que el apóstol Pablo dijo. Que el vaso que es deshonra y que es inútil, si se limpia, será para uso honroso. ¿Quién determina que ese vaso sea limpio y sea para uso honroso? Yo. Así que, mi hermano, tú eres el que determina cuánto creces en Dios. Nosotros, hermanos, estar en la presencia del Señor, metidos en su palabra, en su presencia, para que tú recibas todo lo que Dios tiene, la palabra, la doctrina, las enseñanzas. No podemos hacer nada. No podemos coger a un hermano y meterlo a la lavadora y echarle cloros industrial para que blanquee. No podemos. No podemos cogerlo como que cogen las alfombras de esas de grandes a punta de palo para botar todo el polvo. No podemos. No podemos hacer más de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso el apóstol Pablo habló en 1 Corintios 3. Yo hago mi trabajo, pero Dios es el que da el crecimiento. Pero Él da el crecimiento a medida que yo me rindo a Él. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a disponernos para lo que el Espíritu Santo tiene en este momento.